buenos días, mis hermanos, en este día martes 3 de agosto. De nuevo estamos con ustedes para llevarles el evangelio de hoy día. Así que el evangelio que hoy día vamos a compartir está tomado en el evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debía llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía a solas. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre las aguas. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, pues vamos a compartir entonces el evangelio de hoy día, el cual hemos leído. Pues Jesús nos muestra hoy día que después de la multiplicación de los panes, dice la palabra de Dios que mientras que él despedía a la gente, dijo a sus discípulos que se fueran, que se embarcaran, pues ellos debían llegar primero al lugar a donde iban. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en que la barca pues iba ya mar adentro, ya lejos. Y es donde nos cuenta la palabra de Dios que el mar, o sea, las olas, golpeaban aquella barca. Jesús nos da un ejemplo hoy día. Primero, que siempre está con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida. Que Jesús nos enseña a orar, porque después que Él despide a la gente, se aparta a un lugar, se va al cerro, dice, para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía a solas. Y mientras tanto sus discípulos iban caminando mar adentro. Las olas eran tan fuertes, dice, que golpeaban aquella barca. Y Jesús dice que antes del amanecer fue hacia ellos. Iba caminando sobre las aguas. Y es ahí donde los discípulos se asustan y dicen: «Es un fantasma». Ellos tienen miedo, ellos gritan, pero de temor. Y es allí donde Jesús les dice enseguida: «Ánimo, no teman, que soy yo». Jesús ahora nos enseña entonces
que en esos momentos difíciles de nuestra vida, en esos momentos de dificultad, Él está con nosotros. Cuando los problemas de la vida, cuando nuestra barca pensamos que se va a hundir, viene Jesús y nos levanta y nos da la mano. En este mundo en el cual vivimos y vamos caminando, las dificultades son tan grandes y que nosotros pensamos que los problemas no tienen solución. Pero con Jesús todo es posible. Jesús nos enseña entonces hoy día en que debemos confiar en Él, que debemos orar, que debemos pedirle, que Él siempre viene a nuestro encuentro en el momento en que nosotros estamos pasando por la dificultad. Pero tenemos que tomar de esta palabra lo que hizo Pedro también. Pedro, al darse cuenta que era Jesús, que iba hacia ellos, él dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. La actitud de Pedro es tan grande, el deseo es tan grande, que quiere ir a Jesús. Y de verdad que se anima a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Cuando se queda viendo y cuando se da cuenta que las olas eran el viento era tan fuerte, y entonces él empezó a hundirse, empezó a tener miedo. Y es allí donde él gritó: Señor, sálvame. Inmediatamente dice la palabra del Señor que Jesús le dio la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mis hermanos, la fe es una base, es la base fundamental de nuestra vida. Porque si nosotros tenemos fe, Dios va a obrar en nuestra vida. Pero veamos, Pedro en este momento se asustó, tuvo miedo cuando vio el viento, cuando vio las olas. Pero Jesús está allí para tomarlo de inmediato de la mano y lo trepa a la barca. ¿Y qué pasa? Entonces dice que cuando lo trepa a la barca, el viento se calma. Aquí nos damos cuenta entonces que con Jesús todo es posible. Y mientras que estemos en esa barca, mientras que estemos dentro de esa barca, vamos a estar seguros con Jesús. La iglesia en estos tiempos es golpeada por diferentes corrientes, por diferentes ideologías. Pero esa iglesia no se hunde. Esas olas pueden ser tan fuertes, pero no se va a hundir porque Jesús está allí en esa barca. Y Él es el que va guiando nuestra iglesia, es el que va guiando también nuestra vida. Porque cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia también. Y que Jesús está allí con nosotros en esos momentos en que nosotros creemos que todo está perdido, que nuestras dificultades no tienen solución. Comparemos ese mar con este mundo, que nosotros vamos caminando en este mundo, y que las olas de ese mar son las dificultades que nosotros vivimos en este mundo, las pruebas. Que lo toma de la mano, todo se calmó. Nos damos cuenta entonces que con Jesús todo es posible, todo se puede con Jesús. ¿Y qué pasa entonces? Que los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron a Jesús entonces que era Él, el verdadero Jesús, el que los estaba acompañando. Así también nosotros debemos de darnos cuenta también, de reconocer a Jesús, que Él está allí. Y que también debemos de pedirle, clamarle como lo hizo Pedro: Señor, sálvame que perezco. Esa actitud debemos de tomar nosotros también cuando estamos en las dificultades, clamar a Jesús. Y cuando llegaron al lugar a donde iban, dice que los hombres de ese lugar conocían a Jesús y empezaron a regar la noticia y empezaron a llevar
a todos los enfermos y le pedían que tocar por lo menos el manto, y los que tocaban su manto dice que los quedaban totalmente sanos. Ese era el poder de Jesús, que sanaba y sigue sanando y sigue sanándonos a cada uno. Así, mis hermanos, que esto es lo que nos dice la palabra de Dios hoy día, y que la honra y la gloria sea para Él, y que sigamos adelante escuchando esta palabra a través de tu canal católico Levántate y Camina. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bendiciones a todos. Amén.